En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 10 minutos y muy a gusto de encontrarnos nuevamente con ustedes. Hoy miércoles 30 de septiembre, ya el último día de este mes, pero este mes tan apropiado para poder ser esperanzador, ¿verdad? En estos momentos como es la primavera. Y pues tener siempre el espíritu positivo, el espíritu de tener ánimo, de seguir cada día trabajando, de seguir cada día empeñándose en todo lo que solemos hacer con nuestras familias, con nuestro trabajo, poniendo todo de nosotros para poder enfrentar esta situación en la que seguimos aún de pandemia, ahora con nuevas informaciones, con incertidumbre, porque es propio del ser humano tener las dudas, tener confusión ante tanta noticia. Sin embargo, si algo está claro, es que tenemos que cuidarnos siempre y mantenernos así, con los cuidados que nos han indicado, para poder prevenir. Porque la mejor manera de mantenerse saludable ante este virus que afrontamos es prevenir. Y lo mismo sucede con la salud mental, la prevención. Y ya estamos en compañía del doctor Segundo Chiroque Benítez. Él es vocal del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao y psicólogo clínico, quien siempre nos acompaña para tocar los diversos temas de salud psicológica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Acá, como todos los miércoles, llevando temas interesantes para toda la audiencia y más tratándose de una etapa muy especial que está viviendo nuestra patria, ¿no? Esta pandemia, este problema, es un gran problema en salud, ¿eh? Hoy día con un tema importante que es la depresión en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, doctor. Y es importante poder tocar este tema, ya que pues, las estadísticas son preocupantes ante el Perú, que no es ajeno a este problema emocional. Y ya en el mundo también se sabe que se está padeciendo de esta enfermedad. Ahora vamos también a definir eso, si es una enfermedad o es un trastorno. Vivir con estrés, nos dicen, la tensión, por ejemplo, en esta situación de perder el trabajo, los problemas económicos, familiares, causa irritabilidad, cambios de ánimo, ¿verdad? Hasta cierto punto, sentirse así está dentro de lo normal, pero ¿qué pasa cuando ya esto se hace reiterativo, la persona siente cosas por mucho tiempo y con mayor intensidad? Entonces ya estaría afectando nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Por eso hoy tocamos el tema de la depresión. Y mayormente, según las estadísticas, la depresión se presenta en la población adulta, más o menos con el 37%, seguida también de la población joven y adolescente, ¿no? Y como decíamos, el mundo está afectado por la depresión, que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Bien, para empezar, doctor Segundo, usted que es psicólogo clínico, ¿cómo podríamos definir a la depresión? Se dice que es una enfermedad, también se dice que es un trastorno. ¿Qué es la depresión? Inicialmente hay que definir bien lo que es el trastorno depresivo, porque para llegar a este diagnóstico se tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Viene a ser un trastorno que de alguna manera altera todos los procesos de bienestar. Se presenta de manera insidiosa, ¿no? Y aparece una pérdida de interés hacia las cosas que nosotros hacíamos con propiedad, ¿no? Luego una tristeza reiterativa, ¿no? A veces llanto, que se termina en llanto, pero es continuo la tristeza, ¿no? Sentimiento de inutilidad, o sea, todo lo que las personas lo hacían con interés o con mucha motivación, ahora hay un sentimiento de que me siento inútil o no lo puedo llevar a cabo, ¿no? Y pensamientos, ¿no? Catastróficos o de muerte, pero de manera recurrente, ¿no? Cuando estos criterios están presentes, se presenta el cuadro o el diagnóstico de trastorno depresivo. No, es muy diferente a lo que a veces en el común de las personas se refiere a una
reacción depresiva, que solamente viene a ser un acontecimiento muy pequeño y que les Como por está ejemplo, relacionado con una tristeza o un llanto, ¿no? O también el episodio depresivo, ¿no? Que también viene a ser una puntita más de tristeza, pero que generalmente se va. Cuando nosotros vemos el trastorno depresivo o el cuadro depresivo, es una situación muy seria, ¿no? Donde justamente hay desesperanza, donde hay mucha irritación y tristeza, y a veces hasta hay un cuestionamiento de nuestra propia vida, ¿no? Con esos pensamientos recurrentes, ¿no? es decir, son síntomas realmente alarmantes, ¿verdad? O sea, Sí, pensar, tener esos pensamientos hasta suicidas, ¿no? Muchas veces. sí, sí. Entonces, imagínese, ¿cómo evitar llegar hasta tener esta depresión? Ahora, usted nos ha señalado estos síntomas, que es una tristeza recurrente, y cómo podríamos nosotros diferenciar de aquellos episodios depresivos, perdón, o episodios de tristeza, como por ejemplo cuando una persona pierde a un ser querido, a veces está triste, ¿no? Porque es el duelo, tiene que pasar cierto tiempo, pero ¿cuál es el límite para dejar de estar triste? ¿O qué otros síntomas para tener más claro, doctor, la diferencia? Porque hay muchas personas que confunden la depresión con la tristeza. Exacto. Y eso sí debemos definirla muy bien. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de un familiar, de un ser querido, la respuesta más inmediata, la respuesta natural es de llanto y de tristeza, pero eso tiene un periodo, ¿no? Es significativo mi pérdida y por eso lloro. Eso es una respuesta depresiva, ¿no? Frente a esta situación, yo estoy respondiendo con llanto, respondiendo con un desacomodo social y desesperanza, y eso es una respuesta depresiva, ¿no? Muy diferente, y esto tiene un periodo de vigencia, ¿no? Se Ya. estima que esto, cuando la persona es significativamente importante, debe estar bordeando los 100 días porque luego de los 3 meses, generalmente estas reacciones depresivas comienzan a bajar. Aceptamos la pérdida, reconocemos que ya ese ser querido no está con nosotros y baja, ¿no? En el cuadro depresivo o el diagnóstico depresivo, esto sigue en aumento, pasa más allá de los 100 días y hay sentimientos de inutilidad, hay pensamientos recurrentes, trágicos siempre, o de muerte o de enfermedad, irritación y pérdida del sueño. Allí recién se hace efectivo el cuadro depresivo o el trastorno depresivo. De hecho, es un diagnóstico muy serio, es muy severo. Claro. Lo que pasa es que en nuestro medio se ha confundido mucho. Uno pierde un celular y dice, ya estoy con la depre. Ah, Se le doctor. murió la mascota y Sí, dice, mucho se menciona, perdón, doctor, la depre, la depre. no me hablen porque estoy con la depre. No es eso. Puede ser un episodio depresivo o una respuesta depresiva hacia algo que lo considere importante, pero no propiamente el cuadro depresivo o el trastorno depresivo. Y, por ejemplo, en los casos de adolescentes o también adultos, ahora en esta pandemia, en este periodo que estamos viviendo, pasa de que muchos, por ejemplo, descuidan su aspecto personal, como ya no van a trabajar fuera, a veces no tienen el ánimo de hacer las cosas, la misma vitalidad, cambian también su ritmo alimenticio, se podría decir, son irritables, es decir, también eso puede ser indicios de la depresión, porque según estuve revisando, doctor, o sea, no necesariamente se presentan los síntomas de depresión, usted por favor me precisará, se presentan síntomas sin llanto, sin tristeza, pero sí puede haber un desánimo, se puede empezar de esa manera, con desánimo, con apatía, como le dije, con cambios en su alimentación, en su humor. Ya, sí, estas circunstancias que estamos viviendo, de hecho, ha hecho que cambiemos nuestros hábitos. Los que teníamos estructuralmente activo ha sufrido ciertas modificaciones. Por ejemplo, las horas del sueño. El patrón del sueño se ha alterado. Sí, Millones de personas terriblemente. se han quedado en casa y como no van al día siguiente a trabajar, a viajar a su centro laboral, generalmente se quedan un poquito más tarde y duermen hasta mucho más tarde. Esa alteración del sueño no viene a ser una depresión. Puede ser
de repente un aditivo pequeño, si es que se junta con los demás criterios para que desencadene una depresión, pero ahí hay una alteración solamente. Igualmente sucede con el apetito o los estados de humor. Cambia generalmente, el alternar con las personas, el tenerlas cerca, el de repente asumir algunas tareas que anteriormente no las asumía porque ahora están en casa, o el quedarse limitado de las visitas o de los paseos que anteriormente eran más continuos, entonces ha generado un cambio en los patrones comportamentales, pero no necesariamente para que sea un cuadro depresivo. Para que se origine una depresión como un trastorno, tiene que haber ciertos criterios y generalmente son de connotaciones muy fuertes, son serios, ¿no? El pensamiento recurrente de muerte, el llanto continuo, el alejamiento social y el cuestionamiento incluso de mi naturaleza de vida. Allí sí estamos viendo, ahí estamos frente a un cuadro de depresión, ¿no? Y sobre todo es duradero, o sea que en el tiempo es insidioso, de inicio insidioso, pero es duradero. Ahí sí estamos frente a un cuadro severo. Ah, correcto, doctor. ¿Cómo evitar, doctor? ¿Cómo prevenir la depresión? Digamos, porque de repente podemos iniciar con esta apatía y ya luego poder desencadenar en los síntomas que usted nos dice claramente que sí ya hay una depresión. Ya, una manera de evitar estos signos depresivos podría ser, por ejemplo, el evitar, ahora que tenemos más tiempo y que estamos frente a las pantallas de la laptop, la televisión, la computadora, hay que evitar el exceso de información. No podemos negar que la información ahora que tenemos es negativa, ¿no? Es, si se quiere, dramática, las cifras, los cuadros de enfermedad, la realidad de nuestros hospitales, en verdad nos hacen comprometer emocionalmente. Hay que evitar ese exceso de información. Podría ser uno de los pasos que lo estaríamos dando como un proceso saludable para evitar la depresión. Otra cosa sería el respetar los patrones que en nosotros ya tenía el hábito de desarrollarse, como son el sueño, la alimentación o cualquier otra actividad que lo hacíamos habitualmente. La alimentación tiene que ser saludable y balanceada. Los sueños tienen que ser exactamente lo que nuestro organismo pida, ¿no? Ya. Nosotros tenemos que dormir tanto como nuestro organismo lo solicite. Y otra de las condiciones sería los ejercicios físicos, ¿no? Parte de nuestro bienestar debería estar relacionado con algún tipo de gimnasia, algún tipo de ejercicio físico, porque las horas que tenemos en casa ahora pueden estar pasando su cuota para estar muy pegados, muy sedentarios y puede alterar nuestros procesos de repente lo más saludables. Y conservar muy cercana a los elementos de la familia. Yo creo que lo que tenemos más a la mano y de una tan gran importancia es la familia. Los elementos de la familia vienen a ser el soporte, nuestras relaciones afectivas son importantes y eso viene a ser una gran fortaleza para superar cualquier situación que se nos presente al interior de nuestro hogar. Qué importante las pautas que nos ha dado, doctor, para poder prevenir esto, y lo vamos a repetir antes de terminar el programa, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan a bien saber cuál es la manera como podemos prevenir esta situación. Doctor, según las estadísticas, la población adulta es la que estaría sufriendo mayormente lo que es la depresión. Y dentro de esta población adulta también hay una estadística que nos habla de que las mujeres tienden a deprimirse más que los hombres, ¿no? Por ejemplo. Sí, si nosotros revisamos los estudios que se están llevando a cabo, es justamente ahora con estas condiciones ha aumentado esos índices de depresión, ¿no? De tal manera que hasta antes de la pandemia se creía que en el Perú había 1.700.000 diagnosticados con depresión, 1.700.000. Yo creo que en esta época eso se ha aumentado, se ha disparado hacia arriba porque, ¿verdad? El Colegio de Psicólogos en su dirección regional, ¿no? Con 180 profesionales con sus llamadas gratuitas, están reportando múltiples cuadros depresivos.
Se ha disparado. De tal manera de que las cifras se deben estar bordeando, parece ser, en alguna alteración de carácter mental en una cuarta parte. Parece ser que la cuarta parte de nuestra población está afectada de alguna manera con algún compromiso mental, y dentro de ellos la depresión. Y sí es verdad de que estas cifras están más en el sexo femenino, en el mundo adulto y generalmente en mujeres. ¿Y Generalmente por eso qué, doctor? Sería la pregunta. parece ser de que ellas están mucho más pendientes de tareas múltiples, Eso. ¿no? Ellas atienden múltiples tareas. Generalmente los varones tienen patrones comportamentales que solamente versan en una sola actividad o en dos actividades. En las mujeres tienen una serie de actividades y comienzan con esa frustración de no hacer bien las cosas de manera encadenada. Entonces puede ser el inicio, puede ser el incipiente signo de que puede desencadenar en una situación depresiva, ¿no? Y qué complicado entonces se le hace para la mujer, doctor, en estos tiempos de pandemia donde se tiene que hacer múltiples actividades, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con el trabajo remoto, doctor, las mujeres que están en casa han tenido que reorganizarse, pero también es complicado, por eso decía, porque hay que adaptarse a esta nueva forma de trabajo, porque trabajas en casa, trabajas también no fuera de tu casa ya, pero es como si tuvieras dos trabajos dentro y entonces las horas ya pues se te hacen largas y vienen todos los problemas del sueño y etcétera, doctor. ¿Qué recomendaciones para poder adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo? Yo diría de que en ellas se ha sumado más de dos tareas, más de dos trabajos. Si anteriormente salía de casa a cumplir determinada actividad y regresaba a casa a complementar algunas actividades, yo creo que al quedarse en casa sigue atendiendo lo mismo, pero sumado a otras, ¿no? El, el- el que los niños o los hijos estén en casa, ya no marchen al colegio, el que el esposo también a veces quede en casa, yo creo que hacen que la mujer, ¿no? Generalmente la ama de casa tenga diversidad de respuestas emocionales y que en algunos momentos pueden sentir una saturación de esa situación, frustración, Claro. llanto, impotencia, ¿no? Comienzan a alterar el sueño, los estados de humor y puede ser un indicio, ¿no? Un indicio para lo que puede ser el dispararse las cifras en lo que ahora estamos viendo como un cuadro depresivo. Ah, correcto, claro. Va a depender también cómo se maneje la situación, el apoyo de la familia que usted mencionaba, porque no todas estas situaciones que pasan las mujeres y hombres también en casa va a desencadenar necesariamente en una depresión, sino ya son otras muestras, otras formas en que se presentan estos síntomas, ¿verdad? Lo que usted nos mencionaba. Es Sí, decir, hay una diferencia en eso. sí, a ello recomiendo pues de que dentro del hogar, cada hogar con sus particularidades debe ser muy bien distribuida las tareas que se tienen que realizar. O sea, puesto que el hogar es la reunión de muchos elementos, yo creo que si las tareas están bien distribuidas, ¿no? Puede llevarse de una manera más equilibrada y que no el peso de todo lo que pueden ser responsabilidades caiga dentro de una sola persona. En estos casos sí debe haber al interior del hogar un equilibrio para que todos los elementos colaboren, ¿no? En el llevar equilibradamente esta situación y esta responsabilidad dentro del hogar, ¿sí? Ujú. Doctor, cuando se presentan el cuadro ya depresivo, también se podría decir que se puede deber, una de las causas puede ser también hereditaria. ¿Hay algún estudio que nos diga que es hereditaria la depresión? Lo que se tiene bien en claro es que es la disposición depresiva la que puede sentirnos como un adictivo para que se desarrolle la adicción. Quiere decir de que si al interior de un hogar, ¿no? Por ejemplo, la mamá ha hecho un cuadro depresivo, ¿no? La mamá en el hogar es un elemento muy importante. Y las hijas, que son niñas o adolescentes, ven en ella un semblante triste, un humor variado, un patrón de comportamientos alterado y que generalmente termina en llanto, ¿no? Esa disponibilidad
¿no? De la cual los hijos son testigos, se puede copiar, ¿no? Y tiene un gran peso como un factor condicionante. Yo creo que sí, sí puede transmitirse, ¿no? De madre o de padres a hijos, puede transmitirme, pero solamente por disponibilidad, ¿no? Los estudios por herencia, por factor hereditario, yo creo que quedan muy cortos, ese factor queda muy cortos en porcentajes en la presencia de la depresión. ¿Mm? Correcto. Bien, doctor. Sabe que el tiempo es tan corto en la radio, pero de todas maneras vamos a tener la última pregunta que me gustaría que sea en torno a la familia, precisamente, que es nuestro apoyo, que es nuestro soporte, y a veces no lo terminamos de entender por la premura del tiempo, por el día a día, y nos olvidamos realmente de vivir nuestro presente, que es tan importante, ¿verdad, doctor? ¿Cuál sería su recomendación para la familia? Que tenemos nuestra gran fortaleza en nuestra casa. Yo creo que cada elemento de la familia es muy importante y todos los elementos hacen una gran fortaleza para cualquiera de ellos. Si dentro de la familia las normas, las responsabilidades, el respeto, la comunicación y las consideraciones están bien equilibradas, yo creo que vamos a tener una familia saludable. Mi recomendación es para que la familia, ¿no?, deponga algunas actitudes de alejamiento o de divisionismo y se unan. Esta pandemia necesita del compromiso emocional de todos los elementos. Esta pandemia necesita de la unidad familiar y de su fortaleza, que yo creo que solamente con nuestra disposición positiva, yo creo que vamos a salir adelante. El Perú lo ha demostrado en muchas circunstancias y esta no va a ser ajena para de aquí a unas semanas decir que tenemos una sociedad mucho más saludable. Muchas gracias, doctor Segundo Chiroque, él es vocal del Consejo Directivo Regional del IBI Callao del Colegio de Psicólogos. Psicólogo clínico con grado de maestría y doctorado, su segunda especialidad es en terapia familiar sistémica y tiene 32 años trabajando a la labor asistencial en el Instituto Nacional del Niño. Así que, doctor, a seguir laborando, ahora seguramente usted también adaptándose a esta nueva modalidad en que los psicólogos tienen que dar atención a la salud psicológica. Doctor, que esté bien, cuídese, hasta el próximo encuentro en Muchas gracias, Psicotema Perú. buenas tardes. Saludos para todos, permiso. Saludos, doctor. 1:32 p.m. Vamos a continuar con el programa Psicotema Perú, pero vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con este tema de la depresión en tiempos de pandemia. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Continuamos en Radio Libertad con Psicotema Perú. Continuamos, amigos, 1:37 p.m. y recordarles que estamos saliendo por las ondas de Radio Libertad en las 820 de la M y a su vez gracias al Zoom que luego va a ser emitido este programa por nuestra página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. También ya estamos en Twitter y en nuestra página web. Y bien, continuamos con el tema de la depresión en tiempos de pandemia y el especialista en la primera parte nos decía que son 1.700.000 personas sufriendo depresión antes de la pandemia. Imagínense ahora entonces cómo esos índices han ido aumentando. Por eso es que es un problema del que tenemos que hablar y tenemos que tomar mucha atención desde nuestras familias también, atendiendo a nuestros seres queridos y aprendiendo cómo darnos cuenta para poder evitar que se desencadenen estos cuadros de depresión, ¿no? La idea es no llegar a eso. Y estamos en compañía de la psicóloga Edadil Flores López, con quien estamos muy a gusto aquí en Psicotema Perú. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia cognitivo-conductual en adolescentes, adultos y adultos mayores, estudios de terapia cognitivo-conductual, trabajó como responsable de salud mental en el CERUM, en el MINSA, y ella la tenemos aquí con nosotros y le agradecemos mucho porque ella también pertenece al equipo de profesionales voluntarios de la línea de emergencia del Colegio de Psicólogos del IBI Callao. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Un placer saludarla y un placer para mí también participar dentro de esta entrevista que me han sido invitada. Muy agradecida también con nuestro decano, el doctor David Villarreal, lo cual está haciendo un trabajo muy bueno y nos motiva bastante a seguir en este tiempo que
digamos que vivimos un contexto bastante complicado, pero nosotros ahí estamos en primera línea atendiendo a nuestros hermanos peruanos y aquí estamos pues para seguir en la lucha, porque esto es una lucha y hay que continuar. Sí, doctora, por la experiencia que ustedes tienen, sabemos que todo este trabajo de más de 100 psicólogos voluntarios que están al frente desde que empezó la pandemia, prácticamente en marzo, desde la quincena de marzo, un poco más allá, se empezó a formar este grupo de trabajo de todos estos profesionales de la psicología al frente de la atención de toda la comunidad, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, que vienen siendo atendidos en las líneas telefónicas de manera recurrente mucho porque algunos se hace seguimiento. Entonces está haciendo un trabajo al que saludamos y que nos sentimos realmente con mucho ánimo porque sabemos que hay personas como ustedes, profesionales de la salud mental, que están al frente de esta lucha. Entonces, de esa experiencia, doctora, ¿cuáles son los casos, digamos, más recurrentes en lo que es la depresión, por ejemplo, o la sintomatología de depresión, o que pareciera que la persona tuviera depresión? ¿Cómo es que se le orienta a esta persona? ¿Se le deriva de repente en los casos que ya son de mayor gravedad o que ya requieren de otro especialista? ¿O se les atiende, se les hace seguimiento? ¿Cómo sería el procedimiento en el caso de ellos? Bueno, en el caso de los pacientitos, como nosotros sabemos, a raíz de la pandemia, si hay un antecedente de ansiedad o depresión, se ha desencadenado los cuadros con mayor intensidad y luego se han manifestado, por ejemplo, en ataques de pánico, depresión y entre otros trastornos. Pues muchas personas a raíz de la pandemia, digamos que es muy común el tema de la depresión y ansiedad. Y esto viene también por el tema del aislamiento social y el miedo al contagio, o de repente por el tema de que han perdido un familiar o varios familiares durante esta pandemia. Entonces, digamos que muchos pacientes, por ejemplo, según mi experiencia que estoy atendiendo, llaman Sí. porque tienen síntomas. Bueno, algunos son confundidos por el COVID. Es parecido la ansiedad con el COVID. Entonces hay que aclararles y psicoeducar a los pacientes cuándo es una sintomatología del COVID y cuándo es una sintomatología de ansiedad. Porque luego la ansiedad, pues obviamente los va a llevar a un cuadro depresivo, dependiendo si los síntomas persisten más de 6 meses. Bueno, ya vamos casi más de 6 meses en confinamiento. Entonces hay que tener bastante en cuenta el tema de que la ansiedad, digamos que es parecido al COVID. Entonces, la única diferencia es que, digamos que, bueno, también se va la respiración, hay problemas de respiración, Ah, hay problemas de, por ejemplo, la sintomatología. eh, hay frustración, hay miedo, hay culpa, hay tristeza, irritabilidad, digamos que como que nuestras emociones están anestesiadas y en lo físico se manifiesta, pues hay agotamiento, hay sensación de ahogo, mareo, cefalea, que estos son confundidos, entonces hay que tener en cuenta también los criterios según el DSM-5 para poder diferenciarlos. Entonces, la alteración del apetito también, o hay personas que de repente han perdido el sabor de la comida, no es porque tengan COVID, entonces yo ahí les hago bastante lo que es la psicoeducación o por ejemplo, el tema de dolores musculares. Entonces, son síntomas que se manifiestan a nivel físico. Lo que pasa que la persona a raíz de la pandemia, pues ha entrado en una especie de psicosis o es generado por el miedo al sí. contagio. Entonces se ha somatizado la enfermedad. Y a nivel de pensamiento también nosotros estamos aclarando o trabajando con lo que es psicoterapia cognitiva conductual en el tema de lo que es porque hay muchos pensamientos confusos, en la dificultad, por ejemplo, de tomar decisiones, problemas de concentración, pesadillas, sensación de irrealidad o que de repente por ejemplo, la situación que les genera es ansiedad, el pensamiento es me voy a morir y la emoción es miedo a morir y el comportamiento es me aíslo y no me relaciono con otras personas. Entonces, básicamente es así como se manifiesta la, la ansiedad y el cuadro depresivo, pues como ya sabemos, va a depender dependiendo
caso y derivar a psiquiatra. Bueno, los pacientes que yo atiendo son muy pocos que van a psiquiatra porque ellos optan primero por la psicoterapia y después, si es que los síntomas persisten, si hay ausencia de apetito o alteraciones del sueño, pesadillas, o ya demasiado está alterando en el ambiente de repente su conducta, al punto de aislarse y Ah, correcto. obsesionarse también con el tema de lavado de manos. Entonces también no hay que caer tampoco en una conducta excesiva, o sea, el tema del lavado constante tampoco genera un problema también de trastorno compulsivo. Entonces hay que tener en cuenta también que hay que Ujú. mantener la calma, por eso que estamos ahí los psicólogos, para darles recomendaciones a Dígame, nuestros y hermanos. sí, por su experiencia que están teniendo ustedes en las líneas de emergencia, veo que los mayores casos con más frecuencia son los casos de ansiedad, ¿verdad? Y a veces la ansiedad, Sí. si se agrava, podría desencadenar en depresión. Sí, lo que pasa que sí desencadena dependiendo. Hay pacientitos, por ejemplo, que yo he estado atendiendo y ya han estado yendo a un tratamiento psiquiátrico. Algunos ya Sí. tenían algún trastorno ya identificado propiamente por un profesional psiquiatra y no han estado yendo tal vez a psicólogo, pero ahora en este tiempo de pandemia como que la psicoterapia es más indispensable que un tratamiento farmacológico porque también sabemos que puede crear se vuelve un paciente fármaco dependiente. Entonces, Ujú. lo que debemos diferenciar también de que un paciente primero tiene que optar por la psicoterapia. Entonces, hay que tener en cuenta que no todo es medicación. En nuestro país tenemos que ir despejando ciertas formas de pensar que el psicólogo es para los locos. Ya va quedando eso en la época, Claro, claro que digamos, sí. igual. Entonces ahora los psicólogos estamos en este tiempo de crisis, estamos en Ujú. primera línea Así y es es. como que nosotros estamos de forma desterrando ciertos mitos, los cuales pues van quedando atrás. Entonces ahora la psicoterapia es una muy buena opción para atender a los pacientitos. En su caso, las llamadas que usted recibe deben ser a diario, ¿no? Supongo, y durante todo el día, ¿no? Debe haber mucha Eh, demanda en las llamadas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la población sí, mayormente? ¿Hombres, mujeres, adultos, jóvenes? ¿Quiénes son los que más llaman? los que más llaman son mujeres entre 25, 30, 40, 45 años que varones. Mujeres llaman porque de repente tienen problemas de ansiedad, que tienen el COVID, que se reunieron y que posiblemente tienen el COVID, pero no. Entonces se les psicoeduca a los pacientes. Y otros que llaman porque sus hijos están pues muy aferrados al celular, no comen, no quieren Ujú. estudiar, se aíslan a su cuarto, entonces están con problemas. Básicamente les ha afectado mucho a los adolescentes porque ellos están aislados y se olvidan de sus deberes. Y se olvidan de sus deberes. Hace poquito también quería reincidir en un tema de lo que es hábitos para un cerebro feliz, en lo cual pues se explica que hay una alteración en los niveles de los neurotransmisores. Obviamente, al estar estresados, encerrados, se activa el cortisol y la dopamina, la oxitocina, que son las hormonas que generan la felicidad, pues como que se han quedado de cierta forma, digamos, estancadas o algo así como en carretera, como en el libro de Hábitos para un cerebro feliz, y como que se ha activado el cortisol. Entonces, debemos de nosotros desactivarlo generando más felicidad para otros neurotransmisores, que es la dopamina, la oxitocina, se active un poco más. Entonces hay que tener en cuenta también que la base está en el cerebro. Sí, hay que tener en Sí. cuenta que un psicólogo también tiene que especializarse, formarse. No solamente estamos para brindar información, sino también para abordar, intervenir los casos, que no quede solamente en una orientación, sino que un poco más, porque la orientación es momentánea o tal vez como que te va a guiar por un estilo de vida saludable, pero el abordaje sí, porque va a la raíz del problema desde los antecedentes de la familia, lo cual nos va a permitir hacer un buen diagnóstico para nuestra historia clínica con los pacientes.
Ujú. Usted nos comentaba también que ve los casos de lo que es violencia familiar, violencia de pareja, y si bien ahora estamos viendo el tema de la depresión, yo quisiera preguntar, estos problemas que hay en pareja, en familia, definitivamente si uno vive en un entorno así de violencia con la pareja o entre los miembros de familia, definitivamente esto puede producir, ¿no? Es como un motivador de que pueda presentar la persona, cualquiera de los miembros de familia, de estos síntomas de ansiedad hasta de depresión, podría decirse. Sí, bueno, a raíz de la pandemia no solamente se han alterado digamos, nuestras emociones, sino también se han alterado las relaciones interpersonales, ya sea con la familia, la pareja y con los hijos. Las relaciones interpersonales, digamos, a todo nivel ha cambiado por la situación que vivimos en el encierro, digamos, un encierro obligado. Es como que nos ha cambiado la vida. Sin embargo, pues hemos mantenido, digamos, unos niveles adecuados para mantenernos en digamos, en un equilibrio emocional y a la vez psicológico y mental. Es importante, ahorita, por ejemplo, en estos tiempos, la psicoterapia cognitiva como que está en primera línea y ha ayudado bastante. Bueno, aparte de la Gestalt también, bueno, todo se trabaja de acuerdo a una forma integral, pero en temas de familia, por ejemplo, relaciones de pareja, sí, ha aumentado bastante los casos. Según lo que yo estaba atendiendo, hay separaciones de parejas porque de Mm, repente viajó a otro departamento y la cuarentena, digamos que le impidió regresar a su lugar de origen. Entonces, como que ha habido, digamos, un distanciamiento no solamente a nivel emocional, social, sino también emocional. Pues es importante, digamos, mantener la comunicación adecuada mediante videollamadas, digamos, a una hora fija con la pareja. La distancia física que nos separe también es la distancia emocional. Entonces, pues ahí han salido a relucir, digamos, verdaderas emociones o verdaderos sentimientos también en las relaciones de pareja. Entonces, es ujú. importante también mantener la comunicación. Hay bastantes formas, entonces eso, digamos que Sí, ya facilita estamos llegando a los minutos finales. ¿Cuáles serían las recomendaciones para poder evitar seguir teniendo presentando estos cuadros de ansiedad, ¿no? Que sin duda dejar de sentir esta incertidumbre, esta ansiedad, a veces estos problemas en el sueño es un poco difícil porque vemos que no ha pasado, que el virus no se ha ido, ¿no? Las Ujú, noticias continúan. Entonces, sí. ¿cómo evitar no caer en estas situaciones de ansiedad? Ya, bueno, unas recomendaciones sanas como lo venimos recomendando y nosotros mismos también lo hacemos como psicólogos, es mantener la mente ocupada, inscribirse tal vez a algún curso gratuito, porque ahora hay bastante facilidad digamos, para mantener nuestra mente ocupada, hacer ejercicio, organizar también tus tiempos, tus horarios, porque los horarios y los hábitos se han alterado. Entonces, Es mantenerte como cierto. que si estuvieras en un estilo de vida normal, que no se ve alterado, que porque, digamos, no estar ahí todo el día en la cama o viendo películas tampoco, sino más bien aprovechar ese espacio para desarrollar ciertos talentos o habilidades o de repente emprender nuevos proyectos o nuevos negocios, como por ejemplo muchos colegas lo venimos haciendo de forma independiente o muchas personas también. Digamos que la pandemia le han visto el lado positivo y darle, digamos, de cierta forma la otra cara, lo positivo. Entonces hay que verlo de esa forma. Sentirnos mal también es un derecho, es una necesidad también y a la vez sentir, llorar, agobiarme es parte de la vida. Tanto como seres humanos y como psicólogos tenemos derecho a expresarnos, a expresar el dolor. Sin embargo, tenemos la capacidad de ser resilientes. Entonces hay que tener en cuenta de que este cambio no todo es negativo, sino que también es para crecer, para mejorar y para aprender que se vienen otras situaciones en las cuales debemos estar preparados.
Ujú. Entonces, si uno tiene ganas de llorar, hay que llorar. Hay que desahogarse, ¿verdad? Y si estamos rodeados pues, de nuestros seres queridos, buscar en ellos, ¿no? Alguien que nos escuche, o sea, expresarnos, porque a veces si no nos comunicamos, no sabemos por qué periodo estás pasando, cómo estás pasando, y también estar pendiente de nuestros mismos seres queridos, ¿verdad, doctora? Ujú. Bueno. Porque ellos son nuestra fuente de apoyo, las familias son la primero. Si un paciente, por ejemplo, no tiene apoyo de la familia, no va a poder tampoco, digamos, mejorar en sus estados emocionales. Como psicólogos estamos ahí, sin embargo, la familia tiene un papel muy importante, que es brindarle apoyo a los seres que tienen, digamos, ciertos problemas en los cuales nosotros estamos ahí, pues, para seguirlos guiando, En su orientando. caso, en su caso, ¿a qué teléfono pueden acudir y en qué horario, por ejemplo, podrían acudir las personas que necesiten una asesoría psicológica? Bueno, pueden acudir al teléfono 9840-98517, horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Ese es mi horario. Yo con todo gusto estoy para atenderlos, para escucharlos, en lo que es temas de dependencia emocional también, relaciones de pareja, lo que es violencia intrafamiliar, familiar. Estoy con todo gusto para atenderlos y para el tema de también que es importante mejorar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos también, que eso influye en cómo nosotros vamos a vivir y cómo nos vamos a sentir, que es muy importante también el sentirnos bien y a la vez mal, porque es un derecho también agobiarnos, es parte del proceso de crecimiento. Nadie ha nacido tampoco siendo feliz, sino que en el proceso nosotros aprendemos y también como psicólogos enseñamos que en la vida hay que aprender también de nuestras caídas y seguir para adelante, levantarnos con más fuerza, porque una caída nos impulsa a ser mejor. Entonces, la pandemia no es una caída, sino un impulso para salir adelante, sacar adelante nuestro país como psicólogos. Y por último, felicitar a nuestro decano, el doctor David. Un fuerte abrazo, se le estima bastante por el gran papel que ha venido desempeñando, a pesar de que ha estado delicado de salud, ni aún así lo ha impedido continuar. Lo veo muy activo en las redes sociales, en el trabajo, y de verdad que nos motiva bastante. Es una persona Claro. bastante dedicada a su trabajo y su labor, yo le conozco desde años atrás, es un psicólogo bastante entregado de forma voluntaria y por eso también seguimos ahí como sus sucesores. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre reconociéndoles el trabajo voluntario, porque estas llamadas donde usted puede acudir, amigo oyente, a toda la comunidad, es totalmente gratuita, ya lo dijo la doctora, de 9 a 8 de la noche, la pueden llamar. Ella es la psicóloga Edadil Flores López, está a su servicio, así que no teman acudir a un profesional de la psicología. Muchas gracias, doctora, por Muchas estar con gracias a nosotros. usted y que Dios la bendiga y nos mantenga con vida después de la cuarentena. Estemos ahí para seguir aportando lo que es con respecto a la salud mental, que me identificó bastante y me apasiona mi trabajo y me gusta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Qué bonito escuchar, ¿no? Cuando le apasiona el trabajo. Eso es lo Me importante de apasiona, a cada mí me trabajo que divierte. hacemos. No, Así a mí me es. divierte mi trabajo. Muchas gracias. Gracias también. 2 de la tarde con 2 minutos. Ya nos quedan pocos minutos, amigos oyentes, y a la comunidad Qué bonito. psicológica para poder darles alguna corta información, sí, del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao en nuestro bloque informativo. Dos de la tarde con 2 minutos y recordarles a toda nuestra comunidad psicológica que por favor ingresen a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook de la página del Colegio Psicólogo de Lima y Callao, @CPSP Lima y Callao, para que ustedes puedan estar informados de toda la programación que se viene desarrollando en cuanto a las capacitaciones, a las conferencias que se siguen haciendo de manera gratuita, así también como los certificados, para que se actualicen todos los colegiados. También informarles de la amnistía hasta el 31 de diciembre para todas aquellas personas que han estado cancelando sus pagos
frente a otros grupos, lamentablemente, y no lo estaban haciendo en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao oficial, que es el que está ubicado en la sede de Santa Domitila. Ahora no se encuentra abierto la sede, pero sí se está atendiendo mediante los correos y por teléfonos de informes. Así que, por favor, infórmense usted y entre a la página de Facebook del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao con sede en Santa Domitila, y hay un comunicado donde se está dando un beneficio para todos aquellos colegiados que quieran regularizar su habilitación de manera oficial con nuestro colegio de psicólogos. Pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre. Hay dos requisitos principales: la declaración jurada, que es el compromiso de pago de sus cuotas ordinarias, y la primera cuota ordinaria. Y todo el detalle y la información se lo pueden dar en el área de tesorería, que también están los teléfonos y correos publicados en la página de nuestro Facebook. Y la página web www.cpsp-alcentrolima.com está también a su servicio con las últimas informaciones de la gestión de este Colegio de Psicólogos de Lima y Callao en lo que va de la pandemia y los 3 últimos meses que aún quedan. Pronto sale el boletín institucional, que es un resumen de las actividades principales que se realizaron estos 3 últimos meses que pasaron. También hablamos mucho ahí, hay mucho contenido sobre lo que fue el segundo Congreso Regional de Psicología, así que no se lo pierdan, el boletín institucional pronto en el Facebook y en la página web. Y también estamos en Twitter con algunas noticias de los directivos, de los voceros del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, que tienen a bien poder dar entrevistas a los medios, a distintos medios de comunicación. También Psicotema lo pueden ver en Twitter, @CPSP Lima y Callao. 2 de la tarde con 5 minutos. Un gusto, como siempre, poder comunicarnos con ustedes. No me quería ir sin antes saludar por el día de mañana, 1 de octubre, es el Día del Periodista, el Día del Comunicador. Así que desde ya me estoy saludando yo sola y estoy saludando a todos mis colegas, a nuestro equipo de prensa, a nuestro equipo que siempre estamos esforzándonos porque salga todo esto bien, para que este programa pueda ser escuchado y visto por la comunidad psicológica y más también por la población en general, porque estamos en las redes también. Entonces, este esfuerzo y este saludo va para ellos, que tienen a bien poder colaborar para poder emitir el programa Psicotema Perú. Y recordarles, amigos, que hay que seguir cuidándonos. Siempre decimos, esto no ha terminado, así que como tal hay que seguir con la prevención. Cuidado con las visitas, porque como estamos tan estresados, ¿quién no quiere ir a visitar? ¿Quién no quiere relajarse un momento e ir a hacer una visita a un ser querido, un amigo, una amiga? Pero no lo podemos hacer. Si ya hemos resistido tanto tiempo, pues sigamos allí para poder evitar complicaciones. No sabemos cómo van a ser estos 3 últimos meses, no sabemos realmente cómo está nuestro sistema de salud, si tendrá la capacidad de poder resolver los problemas de salud por el COVID que se presenten en estos 3 últimos meses del año. Así que, por favor, lo mejor que podemos hacer es prevenir. Y desde aquí, por favor, inculcarles siempre a todos, jóvenes, niños, adultos, que en familia podamos resolver también nuestros problemas, que nos ayudemos, que nos apoyemos, que seamos responsables con las actividades cotidianas que tenemos, porque como ahora todo ha variado, nuestro trabajo se ha hecho cada vez más fuerte dentro de casa, tenemos más horas dedicándole al trabajo, y para los que salen también seguramente se les hará complicado. Entonces lo mejor es que en familia todos nos podamos apoyar, distribuir las tareas del hogar, porque todo se ha modificado. Así que ahora que queda poder adaptarnos a esta nueva convivencia. Y siempre mirar con amor y con mucho positivismo el día a día. Y vivir el presente es lo mejor que podemos hacer, para no atormentarnos por lo que vendrá y no vivir de repente lamentándonos también por el ayer. Es el mensaje que les puedo dar hoy, 2 de la tarde con 7 minutos, y a seguir adelante, y muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Que Dios nos acompañe. Gracias.